Consejos de productividad con Santiago Pérez Castillo. ¿Qué tal, Santiago? Muy bien, encantado de estar con vosotros, Rafa. ¿Qué tal? Hoy nos vienes a hablar de cómo salir del triángulo del caos. No está nada mal, lo necesitamos, ¿eh? La verdad es que sí, es decir, mucha gente no es consciente de que el día pasa y que a la hora de la verdad, pues sin pena ni gloria, hemos perdido un día más, ¿no? Y dice, pues frases como, parezco un bombero, no he hecho nada de lo que quería haber hecho y se me ha pasado el día sin pena ni gloria, y eso tiene una explicación, y tiene una explicación que se resume en la famosa figura del triángulo del caos. ¿El triángulo del caos? ¿Qué es exactamente? Pues mira, yo cuando lo tengo que explicar en la formación del reloj productivo, lo que suelo hacer es siempre les llevo a pensar en algo que para mí de pequeño era como un poquito la idea y, digamos, mi deseo, ¿no? Era aquello de encontrar una lámpara maravillosa, donde sabes que dentro hay un genio fantástico, la frotas y ¡bum!, sale el famoso genio, ¿no? Entonces, en la leyenda, digamos, en el cuento de Aladino, todo el mundo pensamos que el genio te iba a conceder esos famosos 3 deseos, ¿no? Tus deseos son órdenes para mí. A mí lo que, una vez pasado el tiempo, es decir, y después de pedir todos los bienes materiales, ser guapo, ser rico, ser muy simpático y demás, si lo llevamos a nuestra productividad personal, a mí me gustaría pedirle dos deseos. Es decir, estamos en crisis, es decir, uno menos, regateamos. Y el primero de los deseos realmente para mí sería un deseo que podría resumir en ser capaz de discriminar y de saber qué es lo que es importante y qué es lo que no es importante. Es decir, una cosa de decir, ostras, si yo solamente pudiera centrarme en aquello que sé que es importante para mí y en mi vida, pues la verdad es que tendría mucho ganado, ¿no? Y el segundo de los deseos, que para mí es tanto más importante, es la capacidad de hacer las cosas rápidamente. Entonces, fíjate que la combinación de saber lo que es importante y además hacerlo rápido es una combinación imparable. Y esta combinación imparable, hay una famosa, digamos, matriz, que es la matriz de Eisenhower, es decir, el mismo que organizó toda la invasión de Normandía, el general Eisenhower, que a mí me llamó mucho la atención cuando la vi, y realmente divide todo lo que hacemos en nuestro día en dos tipos de tareas. Es decir, hay tareas que son urgentes y tareas que no son urgentes, y hay tareas que son importantes y no importantes. Si te das cuenta, son los dos deseos que le habíamos pedido al genio, ¿no? Y esto lo que hace es que tengas una matriz de 4 cuadrantes, en las que habrá un cuadrante en el que tendremos cosas importantes que además son urgentes, otro que tendrás cosas urgentes pero que no son importantes para ti, y luego tienes otros 2 cuadrantes que son no urgentes e importantes, no urgentes, no importantes. Y con ese cuadrante gestionamos cómo vamos a ir llevando a cabo todas esas tareas. Sí, es decir, cuando estás hablando de tareas urgentes e importantes, pues tienes normalmente situaciones de crisis, cosas que, madre mía, hay que entregarlo, hay que hacerlo ya, o realmente perdemos la ocasión. Es decir, es un cuadrante donde hay mucha adrenalina, donde hay muchísima actividad, donde hay muchísima tensión, porque todo es urgente y además muy importante. Luego hay otro cuadrante en el que dices, ostras, son urgentes, pero realmente no son importantes para mí. Son cosas que yo probablemente me dejo interrumpir, cosas que hago por los demás aunque no me toque, bien porque no quiero enfrentarme a ellos o bien porque simplemente las hago yo antes, pero son realmente cosas que a ti no te competen, ¿no? Hay un tercer cuadrante que para mí es el más catastrófico de todo, es decir, algo que ni es urgente ni es importante y yo me pongo a hacerlo y dices, bueno, mejor no hacerlo, ¿no? Mejor no hacerlo, sería lo lógico, ¿no? Es decir, pues por ejemplo hay gente que está con la situación que tenemos en estos momentos, pues mentalmente fuera de su trabajo o incluso haciendo entradas en Facebook o jugando a algún videojuego con la que está cayendo, ¿no? Es decir, y tienes también situaciones en las que realmente estás haciendo actividades agradables que ni aportan a lo que tú tendrías que estar haciendo en ese momento, ni realmente es algo que vale la pena hacer, ¿no? Y por último hay un cuadrante que no es tan urgente, pero sí que es tremendamente importante. Y es cuando estás empezando a delegar tareas, es decir, a hacer que otros colaboradores te puedan ayudar en un momento dado, a ver cuáles van a ser tus objetivos, a ver qué es lo que estás consiguiendo, si vas por el camino correcto. Y ese cuadrante que es no urgente, pero que es muy importante, la verdad es que es uno de los grandes olvidados. Entonces, si los pusiéramos en una matriz de 4, es decir, yo la primera vez que vi esta matriz realmente aplicada de una manera práctica fue a un cliente que fui a ver a Finlandia,
Y me llamó la atención porque la mesa de trabajo suyo la tenía dividida con 2 cintas aislantes en los 4 cuadrantes. Ajá. Entonces, todo lo que entraba en su mesa iba a uno de los 4 cuadrantes. Las cosas urgentes e importantes para hacerlas cuanto antes, las cosas que no eran importantes para él, pero sí que eran urgentes, las delegaba a sus colaboradores, las cosas que no eran ni importantes ni urgentes directamente iban a la papelera y las cosas que eran importantes pero que no eran urgentes era aquello que se programaba para poquito a poco ir viendo cuándo y cómo lo iba a hacer. ¿Qué ocurre? Que cuando no tienes esta disciplina, como este señor finlandés la tenía grabada a sangre y fuego, es decir, la gente nos solemos mover en 3 cuadrantes. En 3 cuadrantes, que es el de la urgencia, el de la ansiedad, el urgente importante de ya. Luego, cuando estamos realmente agobiados y vemos que no llegamos, nos pasamos a hacer cosas que no nos competen, porque yo termino antes, porque yo lo hago mejor, porque total, para lo que voy a tardar en enseñar a otro, mejor que lo haga yo. Y cuando estamos realmente agobiados moviéndonos en esas 2 dimensiones, nos vamos a una tercera, es porque yo me lo merezco, necesito descansar. Entonces me evado. Entonces, si te das cuenta, es un triángulo. Estás pasando del gran agobio, de la gran ansiedad del primer momento, a hacer cosas que no me competen, y cuando estoy saturado me evado. Y cuando termino de evadirme vuelvo a los match points, es decir, a salvar las bolas de partido, otra vez en un urgente importante, o a hacer cosas de los demás. Y ese triángulo, si te das cuenta, es lo que llamamos técnicamente el triángulo del caos. Y es donde se pasa gran parte de nuestro día, salvando match balls, haciendo cosas de otras o haciendo cosas que no se deberían hacer. Cuando de verdad el futuro y la productividad está en, con tiempo, ser capaces y con perspectiva de ver cuándo, qué y cómo voy a hacer las cosas. O sea, contra el triángulo, un cuadrado. Un cuadrado, perfectamente. Santiago Pérez Castillo, muchísimas gracias. Muy bien, encantado de estar con vosotros.